Mi suegra me hizo la vida imposible y arruinó mi matrimonio, pero cuando su hijo la dejó atrás, no le quedó más remedio que venir a rogarme ayuda. Desde el primer instante, Patricia dejó claro que no me consideraba digna de su hijo. Era una de esas madres que creen que ninguna mujer en el mundo es suficiente para su bebé. Frente a Andrés se mostraba amable, incluso afectuosa, pero cuando estábamos a solas, lanzaba indirectas hirientes o comentarios disfrazados de cortesía que dolían más que una ofensa directa. Andrés es un chico tan especial, no sé qué vio en ti, me decía con una sonrisa falsa. Pero supongo que el amor nos vuelve ciegos, ¿no? Mi error fue callar. Pensé que con el tiempo ella aceptaría nuestra relación, que eventualmente entendería que yo amaba a su hijo y solo quería construir una vida a su lado. Pero lo que no sabía era que Patricia estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para romper nuestro matrimonio incluso antes de que empezara. Desde que anunciamos nuestro compromiso, se metió en cada detalle de la boda. Esa iglesia es muy pequeña. No pueden servir esa comida, Andrés la odia. Ese vestido te hace ver ancha. Cada decisión que tomábamos juntos, ella la deshacía, imponiendo su gusto, su criterio, su presencia. Pero lo peor llegó con el dinero. Andrés y yo habíamos estado ahorrando para nuestra boda, teníamos una cuenta común con nuestros fondos. Un día, revisé el saldo y descubrí que estaba casi vacía. Cuando se lo reclamé a Andrés, me respondió con toda la tranquilidad del mundo. Mamá necesitaba un préstamo. No te preocupes, nos lo devolverá pronto. Nunca nos devolvió un centavo. Patricia usó ese dinero para redecorar su casa y comprarse un auto nuevo. Nuestra boda terminó siendo una ceremonia sencilla, en un salón prestado, con un vestido de segunda mano y comida hecha por un servicio barato. Ese debió haber sido mi primer aviso. Debí haber huido en ese momento. Pero estaba enamorada, y creía, ingenuamente, que el amor todo lo puede. Qué equivocada estaba. A pesar de todo, seguí adelante. Mis padres nos ayudaron con lo que pudieron, y conseguimos armar algo decente. No era la boda de mis sueños, pero al menos estaría con el hombre que amaba. O eso creía. Porque incluso esa pequeña celebración tenía que girar en torno a Patricia. La noche antes de la boda insistió en que Andrés debía quedarse con ella, porque la novia no debe ver al novio antes de casarse. En realidad, era una excusa para manipularlo a solas. El día de la ceremonia, llegó vestida de blanco. No marfil, no perla. Blanco puro. Más de un invitado la confundió conmigo. Cuando me vio, soltó una risa sarcástica y murmuró: bueno, al menos la tela se ve decente en persona, quizás en las fotos no se nota lo barato que es. Pero lo peor llegó justo durante la ceremonia. Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, Patricia fingió desmayarse. Fue un caos. Gritos, carreras, invitados preocupados. La ceremonia se detuvo. Y Andrés, en lugar de preocuparse por nuestro matrimonio, solo tenía ojos para su madre. No podemos continuar hasta que mamá esté bien, dijo con firmeza. Esperamos casi una hora hasta que un paramédico, que por suerte era uno de los invitados, la revisó y concluyó que no tenía nada grave. Pero el momento ya estaba arruinado. Cuando por fin nos casamos, el ambiente se sentía frío, forzado, como si nuestra unión estuviera ocurriendo detrás del telón de su espectáculo. Después de la boda, Patricia se volvió una sombra constante en nuestra casa. Tenía una copia de la llave que Andrés se negaba a quitarle y entraba y salía como si fuera su propiedad. Encontraba ropa suya en el baño, platos sucios en la cocina, incluso ropa interior suya en nuestra lavadora. Mamá se siente sola, me decía Andrés. Necesita estar cerca de nosotros. La gota que colmó el vaso llegó unos meses después, cuando empezó a dejar caer comentarios hirientes disfrazados de preocupación. Andrés merece una esposa que le haga la vida más fácil. ¿Todavía no estás embarazada? ¡Qué decepción! Tus platos parecen comida de hospital. Un día llegué a casa y la encontré redecorando nuestra habitación. Había cambiado las cortinas, movido la cama y colgado un cuadro suyo justo sobre la cabecera. Cuando le reclamé, me miró con desprecio y dijo: esta casa no sería nada sin mí. Si no fuera por mí, Andrés se habría casado con alguien mejor. Esa noche, por primera vez, enfrenté a Andrés. Le dije que ya no podía más, que su madre estaba destruyendo nuestro matrimonio. Pero en lugar de apoyarme, me miró como si yo fuera la loca. Estás exagerando. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Ahí lo supe. Andrés nunca iba a elegirnos. Nunca seríamos un equipo. Patricia no se detendría hasta sacarme de su camino, y él no iba a detenerla. Desde el día en que me casé con Andrés, supe que su madre haría todo lo posible por sacarme de su vida. Y lo peor es que lo logró. Pero lo que nadie imaginaba era que, años después,
cuando su propio hijo la abandonara, sería ella quien terminaría rogando por mi ayuda. Y lo que hice entonces fue darle la peor lección de su vida. Esa mañana Andrés salió temprano a trabajar, como siempre, dándome un beso distraído en la mejilla, sin mirar realmente. Yo pasé el día ocupada con mis cosas, intentando ignorar esa sensación de vacío que se había instalado en nuestra casa y que, desde hacía meses, no hacía más que crecer. Nuestro matrimonio ya no era lo que solía ser. Entre la intromisión constante de Patricia y la indiferencia de Andrés, sentía que me iba hundiendo un poco más cada día, atrapada en una rutina sin amor, sin apoyo, sin paz. Pero aún así, jamás imaginé lo que estaba a punto de descubrir esa noche. Esperaba que Andrés regresara como siempre, a eso de las 8, pero las horas pasaron y su celular seguía mandándome directo al buzón. A las 10 comencé a preocuparme. Intenté calmarme diciéndome que tal vez se había quedado en la oficina más tiempo de lo previsto, que quizás había olvidado su cargador o simplemente se había quedado sin batería. Me obligué a cenar sola, tratando de no dejar que la ansiedad me consumiera. Más tarde me metí en la cama, pero no pude pegar un ojo. Había algo en el aire, en mi pecho, en el silencio de la casa, que me decía que algo no estaba bien. A medianoche, mi celular vibró sobre la mesa de noche. Lo tomé con rapidez, esperando que por fin fuera Andrés con una explicación. Pero en cuanto vi el número desconocido en la pantalla, mi estómago se revolvió. Abrí el mensaje, y mi mundo se detuvo. Eran fotos. Imágenes claras, brutales, imposibles de malinterpretar. En las primeras, Andrés aparecía en lo que parecía una fiesta, rodeado de varias mujeres, riendo, con un vaso de alcohol en la mano. Pero lo peor vino después. En una de las fotos, una joven con un vestido ajustado y una sonrisa demasiado cómoda tenía los brazos alrededor de su cuello. En la siguiente, él la estaba besando. No había forma de justificarlo. No era un malentendido, no era una perspectiva engañosa. Era mi esposo, besando a otra mujer, en una fiesta a la que nunca mencionó que iba, y alguien había tenido la cruel delicadeza de documentarlo todo. Sentí como la sangre se me helaba en el cuerpo. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo retumbar en los oídos. Volví a mirar las imágenes, con la absurda esperanza de haber visto mal, de haber malinterpretado. Pero no. Ahí estaban, golpeándome una y otra vez con la violencia de la verdad. Y entonces, llegó un segundo mensaje. Lamento que tengas que ver esto, pero creo que debes saber la verdad. Mis manos temblaban cuando intenté llamarlo. 1, 2, 3 veces, y siempre el buzón de voz. Nada. El aire en la habitación se volvió pesado, imposible de respirar. La traición me cubría como una sombra espesa, sofocante, y yo no podía moverme. Me senté en la cama, congelada, con el teléfono aún en la mano, como si fuera una bomba a punto de estallar. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, en silencio, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. No sabía qué dolía más, el hecho de que me hubiera engañado, o la facilidad con la que lo había hecho, sin el menor esfuerzo por ocultarlo. Pasé toda la noche despierta, con los ojos fijos en la pantalla, repasando esas fotos una y otra vez. Sabía que, después de esa noche, mi vida no volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Andrés llegó a casa como si nada. Con el pelo revuelto, el aliento a alcohol, y esa actitud despreocupada de quien cree que todo está bajo control. Yo ya estaba despierta, sentada en la mesa del comedor, con el teléfono entre las manos. Lo vi entrar, colgar su chaqueta, estirarse, y entonces me miró. Y en cuanto lo hizo, lo supo. Su rostro cambió por completo. Se detuvo, y algo en mi mirada debió advertirle que esta vez no había salida. No había excusa posible. Sin decir una sola palabra, giré la pantalla del teléfono y le mostré las fotos. Lo vi palidecer al instante. Tragó saliva. Dio un paso atrás, como si necesitara escapar de lo que estaba viendo. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Balbuceó excusas torpes, que no recordaba nada, que había bebido de más, que su madre lo había llevado a la fiesta y lo había presionado para que se relajara. Patricia, una vez más. Esa mujer lo había manipulado desde el principio, y ahora veía con claridad que todo había sido parte de su juego. Pero incluso si ella lo había planeado, incluso si lo había empujado al borde, Andrés no tuvo que saltar. Eligió hacerlo. Cruzó la línea sin pensarlo 2 veces. Sus palabras me sonaban lejanas, como ruido de fondo. No importaban. Porque nada de lo que dijera iba a cambiar la imagen que ya tenía grabada en la mente. En algún momento, dejó de hablar y solo me miró, esperando que yo dijera algo. Pero no había nada más que decir. Ese mismo día hice mi maleta. No quería gritos, ni escenas. No iba a regalarle a Patricia la satisfacción de saber que me había destrozado.
Andrés trató de detenerme. Me rogó, me prometió que había sido un error, que podíamos arreglarlo, que lo superaríamos. Pero yo ya no le creía. La confianza había muerto en el momento en que vi esas fotos. Y sin confianza, un matrimonio no es más que un cascarón vacío. Salí por la puerta sin mirar atrás, sabiendo que lo nuestro se había terminado para siempre. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. No respondí ni una sola de las llamadas de Andrés. Mi teléfono sonaba constantemente, pero cada vez que su nombre aparecía en la pantalla, simplemente lo ignoraba. Ya no era mi problema. Ya no era mi esposo. Me mudé temporalmente con una amiga mientras buscaba un lugar propio. Me enfoqué en reconstruir mi vida desde los escombros, en volver a mí, en hacer todo lo que había dejado de lado por sostener un matrimonio que solo existía porque yo me aferraba. Y mientras yo sanaba, Patricia y Andrés comenzaban a caer en el mismo agujero que habían cavado para mí. La primera semana después de dejar a Andrés fue difícil. Muy difícil. Los recuerdos seguían ahí, apareciendo en los rincones más pequeños, una taza, una canción, el hueco en la cama. Pero con cada día que pasaba, sentía como la herida empezaba a cerrarse, aunque fuera solo un poco. Las noches eran lo peor. Me sorprendía a mí misma despertando con el impulso de revisar el teléfono, esperando ver un mensaje que dijera que todo había sido un malentendido, que la pesadilla había terminado. Pero en el fondo sabía que eso no iba a pasar. Andrés me había fallado. Patricia podría haberle puesto la trampa, pero él eligió caer. Él decidió traicionarme. Y no había marcha atrás. Pasaron 2 semanas en total silencio. No sabía absolutamente nada de Andrés ni de Patricia, y, para ser honesta, tampoco quería saberlo. Me concentré en poner un pie delante del otro, día tras día, reconstruyéndome. Hasta que un día, sin previo aviso, sonó el teléfono. Miré la pantalla. Mi cuerpo se tensó al instante. Patricia. Mi primer impulso fue dejar que la llamada se fuera al buzón, como había hecho con las de Andrés. Pero algo me detuvo. ¿Qué quería ahora? ¿Le habría pasado algo a él? Respiré hondo y contesté. La voz que escuché al otro lado era completamente distinta a la mujer arrogante y altanera que había conocido. Esta vez sonaba rota, desesperada. Yo lo arruiné todo, dijo con la voz temblorosa. Arruiné tu matrimonio con Andrés. Lo admito. Todo fue mi culpa. Nunca debí meterme entre ustedes. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Jamás imaginé que escucharía eso de sus labios. Lo que hice estuvo mal, continuó entre sollozos. Solo quería lo mejor para mi hijo, pero lo perdí. Fruncí el ceño. ¿Perdiste a Andrés? Tardó unos segundos en responder, como si pronunciar la verdad fuera demasiado doloroso. Él me odia. Se enteró de todo. De que fui yo quien te mandó las fotos. De que fui yo quien lo llevó a esa fiesta. Quien lo emborrachó. Al principio no me creyó, pero cuando vio que no podía negarlo más, se enfureció. Mi pecho se apretó. Había esperado tanto tiempo que Andrés abriera los ojos y viera a su madre por lo que realmente era, pero jamás imaginé que ocurriría tan pronto, ni de forma tan drástica. Vendió la casa, continuó ella, con la voz quebrándose. La casa donde yo vivía era suya. Me la había dejado para que no me faltara nada. Pero ahora, ya no tengo nada. Me llevé una mano a la boca. ¿Qué hiciste para que llegara a ese punto? Pregunté, aunque en realidad ya sabía la respuesta. Me echó de su vida. Me dijo que yo lo había hundido, que le arruiné el matrimonio con la única mujer que de verdad lo amó. Me dijo que no quería volver a verme nunca más, y luego se fue. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Se fue? Sí, susurró. Dejó la ciudad. No sé a dónde. No me contesta las llamadas. Cambió de número. Ni siquiera su familia sabe dónde está. Solo sé que se fue, porque no podía soportar lo que hizo. Cerré los ojos. Una parte de mí quería sentirse satisfecha. Patricia estaba probando su propia medicina. Por fin, estaba pagando por todo lo que había hecho. Pero, otra parte sentía un nudo en la garganta. Andrés no solo había sido mi esposo. Fue el hombre al que amé con todo lo que tenía. Y ahora estaba roto. Roto por sus decisiones, y por la manipulación de su madre. Por favor, suplicó Patricia de nuevo. Llámalo. Dile que lo perdonas. Dile que vuelva. Si tú lo llamas, él te escuchará. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Y por qué haría eso?, pregunté con frialdad. Su respuesta fue apenas un susurro. Porque lo amas. A pesar de todo, sé que una parte de ti todavía lo ama. Y yo lo necesito.
Sin él, no tengo nada. Ahí lo entendí todo. Esa llamada no era por amor. No era por arrepentimiento genuino. Patricia no me estaba llamando porque realmente le importara la felicidad de su hijo. Me estaba llamando porque perdió su fuente de estabilidad. Andrés la había mantenido toda su vida. Ahora que él se había ido, ella no tenía a nadie más. Y quería que yo lo recuperara, para ella. Inspiré profundo. No, Patricia. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste? Dije que no, repetí con más firmeza. No voy a llamarlo. No voy a arreglar el desastre que tú causaste. Comenzó a llorar con más fuerza. Pero si no lo haces, él no volverá nunca. Ese no es mi problema, dije, con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Tú fuiste quien destruyó su vida. No me pidas que la arregle por ti. Y sin darle la oportunidad de decir nada más, colgué. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Parte de mí aún temblaba. No por tristeza. No por nostalgia. Sino por la fuerza contenida de tantos años de aguantar en silencio. Por fin, había dicho lo que tenía que decir. La intensidad de la llamada me dejó temblando, pero en el fondo, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: libertad. Por primera vez en años, Patricia ya no tenía poder sobre mí. Ya no podía manipularme. Ya no podía arrastrarme de nuevo a ese infierno. Yo había salido. Ellos, en cambio, se habían quedado atrapados en su propio caos. Y por primera vez, me sentí en paz. Me levanté, respiré hondo, y con un movimiento firme, bloqueé su número. No iba a mirar atrás. Porque mi historia con ellos había terminado. Para siempre. Actualización. Hola a todos. Estoy profundamente agradecida por quienes me han escrito con consejos y apoyo. Me impresiona ver cuántos han lidiado con suegras tóxicas. No es fácil. Después de aquella llamada con Patricia, su insistencia se volvió casi enfermiza. Durante los días siguientes, mi teléfono no paraba de sonar. Siempre con su nombre en la pantalla. Al principio sentí curiosidad, incluso una tentación tonta de responder. Solo para ver qué más podía decir. Pero después de la 10ª llamada perdida en un solo día, entendí la verdad: Patricia no estaba arrepentida. No por lo que me hizo. Solo estaba desesperada por recuperar su comodidad. Así que hice lo único que podía hacer: la ignoré. Dejé de contestar. Dejé de leer sus mensajes. Y eventualmente, su insistencia se desvaneció. Y mi vida, por fin, empezó a tomar otro rumbo. Me inscribí en un gimnasio. Era algo que llevaba años posponiendo. Al principio iba solo para distraerme, para canalizar la frustración. Para ocupar mi mente con algo que no tuviera nada que ver con Andrés ni con su madre. Pero con el tiempo, se volvió parte de mí. Empecé a sentirme más fuerte. Más segura. Y lo mejor, hice nuevos amigos. Personas que me conocían por quien soy ahora. No por la mujer rota que fui durante ese matrimonio fallido. Los días pasaron. Las semanas se convirtieron en un mes. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que avanzaba. Sin mirar atrás. Hasta que sonó el teléfono. Era una llamada anónima. No suelo contestar números desconocidos, pero algo dentro de mí, una corazonada tal vez, me hizo presionar el botón verde. Hola. Hubo un silencio breve. Luego, una respiración entrecortada. Y entonces lo escuché. Soy yo. Andrés. Mi corazón se detuvo. Por un segundo, creí haberlo superado. Juré que no volvería a hablar con él. Que su voz ya no significaba nada para mí. Mentira. Cuando lo escuché, sentí una punzada de emoción. Mezclada con nostalgia. Sí, aún sentía algo por él. Aunque no quería admitirlo. Me aclaré la garganta. Me obligué a sonar fría. ¿Qué quieres? Por favor, necesito verte. No por teléfono. No por mensajes. En persona. Quise negarme. Quise decirle que ya no había nada más que hablar. Pero había algo en su voz. Algo distinto. Después de unos segundos de silencio, exhalé con resignación. Está bien. Nos vimos en una cafetería discreta, lejos de cualquier lugar que pudiera traerme recuerdos de nuestra vida juntos. Cuando lo vi entrar, sentí un vuelco en el estómago. Se veía diferente. Más delgado. Ojeras profundas. Pero había algo más, una dureza en su expresión que antes no tenía. Nos sentamos. Antes de que pudiera decir algo, Andrés respiró hondo y habló de golpe.
Te lo juro por lo más sagrado, nunca quise engañarte. Lo miré, esperando más. Mi madre lo planeó todo. Me llevó a esa fiesta, me llenó de alcohol, y cuando ya no tenía control sobre mí mismo, ella misma tomó las fotos. No dijo su nombre. Solo ella. Como si Patricia ya no fuera su madre. Me di cuenta después, continuó. Le reclamé, le grité, le dije que había destruido mi vida. Pero no le importó. Me miró como si fuera un niño tonto. Como si exagerara. Me marché. Me alejé de ella. Alzó la vista. Sus ojos se clavaron en los míos. Desesperados. Sinceros. Solo quiero volver contigo. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que aún sentía algo por él. Sabía que, a pesar de todo, una parte de mí nunca lo había dejado ir. Pero también sabía que no podía cometer el mismo error 2 veces. Así que respiré hondo y le dije. Solo hay una forma en la que podría volver contigo, Andrés. Nunca más vuelvas a ver a tu madre. No dudó ni un segundo. Hecho. Pero antes de marcharnos juntos, había algo que debía hacer. Saqué mi teléfono y marqué el número de Patricia. Contestó al segundo tono. Dime que hablaste con Andrés. Por favor, tienes que convencerlo de que vuelva contigo. Volvimos. El silencio que siguió fue casi delicioso. Después de varios segundos, su voz volvió. Esta vez empalagosa, fingida, emocionada. Mi niña. ¡Qué alegría! Sabía que eran el uno para el otro. Andrés es un buen hombre, y tú eres su destino. Ahora podremos ser una familia otra vez. Reprimí una carcajada. Por supuesto. Y queremos que vivas tranquila. Mándame tu número de cuenta y Andrés y yo te haremos una transferencia, con un buen dinerito, para que puedas tener la vida soñada. Patricia chilló de emoción y me envió sus datos en menos de 1 minuto. Esperé unos segundos. Le transferí $1. Y luego le mandé un mensaje. Buena suerte, suegrita interesada. No esperé su respuesta. Apagué el teléfono. Y tomé la mano de Andrés. Esa misma noche, dejamos atrás la ciudad que nos trajo tantos dolores de cabeza. Juntos. Esta vez, sin sombras que nos persiguieran.